ustedes por la invitación. Bueno, usted como experto electoral puede decirnos exactamente cómo está el escenario en este momento para un eventual proceso electoral, tomando en cuenta que de verdad ese es uno de los puntos que se está tocando en Barbados, y además lo confirmó el propio Héctor Rodríguez, señalando que esa era parte del cronograma que se estaba analizando en Barbados. Claro, él habla de unas elecciones para Asamblea Nacional, no unas elecciones presidenciales, pero evidentemente ese punto está allí en la mesa. Claro. Bueno, para hablar de elecciones, primero tienen que estar las condiciones para que haya unas elecciones democráticas. Y una de las cosas que hay que estudiar y que hay que cambiar es la percepción que tiene el electorado venezolano sobre el Consejo Nacional Electoral y todas las demás instituciones que de alguna forma inciden en el resultado de los procesos electorales. Se ha creado una matriz de opinión negativa hacia la confianza que se debe tener hacia el árbitro electoral. Sí. Y eso tiene que cambiarse. Si no se cambia, unas elecciones no vale la pena. Todo esto, en estas, fíjese, esta estrategia de generar desconfianza en el electorado no es la primera vez que se utiliza, y eso, por supuesto, a quien beneficia es el gobierno. En el año 2005... ¿Promovida por quién esa matriz justamente? Bueno, sí. ¿Por qué favorece? Bueno, porque si usted no vota por desconfianza, usted al no votar, lo que está haciendo es votar por el contrario, sea quien sea. Entonces, en el año 2005 se utilizó esa estrategia. Yo recuerdo que en Miranda ha pasado 2 veces en la gobernación de Miranda, una con Enrique Mendoza y otra con Oscariz. Enrique Mendoza hablaba de que la máquina de votación cambiaba los votos. Cambiar los votos, yo me acuerdo que inclusive yo mismo se lo dije, usted está diciéndole a sus electorados que no voten por usted, porque si usted está diciendo que los votos son cambiados por la máquina, mi voto que es para usted me lo van a dar el MBR, que era en aquella época el partido del gobierno. O sea, me parece absurdo. Él llamó a elección, él llamó a votar, un poco tarde, porque eso es una inercia que es muy difícil de parar, y perdió las elecciones por muy pocos votos. Claro, pero bueno, también yo podría ponerle el caso de, por ejemplo, el Estado Bolívar, en las elecciones regionales, ¿no? Que sí, hubo una votación, hubo un acto y todo. Eso es otra cosa que inclusive... Claro, pero lo que le digo, la gente podría decir, no es que yo voto por alguien y me sale otro voto, pero yo voto por el que quiero votar, gana, y definitivamente no es el que... Es lo que le quería decir, asume, o sea, ¿no? hay una cantidad de variables que se utilizan para hacer que el elector desconfíe. Inclusive, aunque la máquina no cambie los votos, aunque el voto sea secreto, que todo esto esté perfecto, aunque la auditoría diga esto, el mismo Consejo Nacional se encarga de que haya desconfianza por su actitud, por sus actuaciones en diferentes momentos. Por ejemplo, lo que me acaba de decir el Estado Bolívar. ¿Qué pasó en el Estado Bolívar? En Venezuela, en esas elecciones de gobernadores, hubo 60 actas manuales de las casi 40.000 actas que había. No llegaba a 40.000 en el caso de las gobernaciones, pero habían 60 actas manuales. ¿Qué son un acta manual? Cuando no es posible transmitir la información, que la acta de escrutinio sale apenas termina el acto de votación. Automatizado. Y exactamente, y se le entrega a los testigos. Sí. Los testigos del candidato de Bolívar Velázquez los tenía. ¿Qué pasa? Se tiene que transmitir. Se tiene que transmitir o por teléfono celular, o por CanTV, o por satélite, depende de donde esté. ¿Qué pasó? En 60 partes del país no se pudo transmitir. Entonces, esas actas van, según el protocolo, a un sitio donde o se transmite desde ahí o se transcribe la información. Generalmente lo hacen en la oficina regional. Fíjense que de 60, 22 estaban todas en Estado Bolívar. Evidentemente no quisieron transmitir. La llevaron a la oficina regional y transmitieron al revés. O sea, los votos de Velázquez se lo dieron al otro. Bueno, ¿qué pasó? Velázquez, por supuesto, impugnó porque él tenía en sus manos las actas de escrutinio que sacó la máquina de votación. Y el Consejo Nacional Electoral todavía no ha decidido. El sueño de los justos duerme. Exacto. Eso es lo que suma lo que está pasando de que la gente no cree en el Consejo. Hay otros ejemplos. Pero no tiene nada que ver con el sistema como No tiene tal, nada que ver con el sistema. No les hace falta. Simplemente con esto de generar la desconfianza es suficiente para que la gente no vaya a votar. Fíjense, hay muchos ejemplos de todo lo que ha hecho el Consejo para generar desconfianza. Una es que los tribunales de primera instancia deciden sobre el referendo revocatorio. ¿Qué tiene que ver eso con...? ¿Y el registro electoral, por ejemplo? El registro electoral, fíjese. El registro electoral, sin decir si está bien o está mal, las personas que están ahí, que existan o no existan, eso
por supuesto ha habido diferentes auditorías. En este momento, para que haya unas elecciones, tiene que haber unas jornadas especiales para que toda esa diáspora que ha ocurrido, de 3 millones, 4 millones, 5 millones, bueno, pues queden reflejadas en el registro electoral. Tanto sacarlas de lo que está en Venezuela, de esas 3 millones que todavía siguen en el registro de Venezuela, y colocarlas afuera. Poderse inscribir en el lugar donde... Exactamente, solamente hay 108.000 personas venezolanas inscritas en el exterior. Y eso no ha cambiado en muchos años, ¿sabes? Las inscripciones en el exterior... 108.000 versus 4 millones que ha dicho la ONU. Así, porque no ha habido inscripciones. Ahora, ¿cuánto tiempo se tiene que tener para poder poner eso al día? Bueno, yo creo que por lo menos 3 meses. Eso no y lo además... va a decir ahora. ¿Cuánto tiempo faltaría para poner al día, por ejemplo, el registro electoral, para hacer toda una adecuación, una reforma real del CNE? Porque no solamente es el registro, dicen también que tendría que ser la directiva, ¿no? Es decir, los rectores, etcétera. De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Claro. Seguimos conversando con Félix Arroyo, es analista electoral experto en temas electorales. Volvemos.